Buen día, mi nombre es José Simón García Castellanos y el día de hoy estaré presentando la actividad 2.1 de la materia Arquitectura del Computador a cargo de la profesora Caryuli Rosales. El día de hoy estaremos viendo lo que vendría siendo un hilo histórico o una línea del tiempo sobre la evolución de la computación paralela. Antes de comenzar con la explicación del hilo histórico o la línea del tiempo, creo que es importante que tengamos bastante claro lo que vendría siendo el concepto de computación paralela. Y es que la computación paralela no es más que la manera en la que organizamos el hardware para llevar a cabo el cómputo de instrucciones de manera simultánea o paralelas. La computación paralela nace del enunciado de que un problema grande es mucho más fácil resolverlo si se divide en problemas más pequeños y se resuelve de una manera simultánea. Dentro de las aplicaciones de la computación paralela podemos encontrar lo que vendría siendo el procesamiento de grandes cantidades de datos, el procesamiento de simulaciones que requieren grandes cantidades de cómputo, estudios en el genoma, estudios e investigaciones de enfermedades como por ejemplo el cáncer, y grandes procesamientos de datos como por ejemplo, siendo específicos, el procesamiento de una imagen tomada por un telescopio, por ejemplo, el procesamiento de una imagen de un agujero negro, la cual puede ser tomada con diferentes radiotelescopios que se encuentran alrededor del planeta, y estos datos son procesados con supercomputadoras que trabajan mediante la computación paralela. Teniendo esto claro, vamos a comenzar con la explicación de la línea del tiempo, comenzando por el año 1945, en donde tenemos el desarrollo de ENIAC. ENIAC son las siglas en inglés para Electronic Numerical Integrator and Computer, o también conocido como ENIAC por sus siglas en inglés. ENIAC es finalmente completada en el año 1945, y aunque esta computadora no se puede considerar ni secuencial ni una computadora de cómputo paralelo, es importante que la mencione porque esta es una base fundamental de lo que vendría siendo la computación en los próximos años, ya que a partir de esta computadora nacerían las nuevas ideas de distintas arquitecturas y formas de realizar montajes de sistemas computacionales, como lo serían los sistemas secuenciales y por supuesto los sistemas computacionales paralelos. Más adelante, un año después, nace el modelo de von Neumann en 1946, y esta arquitectura es la que establece la separación entre la memoria, la unidad de control y la unidad lógica del procesamiento. Como podemos observar en el diagrama, aunque esto ya lo mencionamos en la unidad pasada, es importante que lo tengamos en cuenta, puesto que también sería a partir del modelo de von Neumann nacería lo que vendría siendo el desarrollo de muchos procesadores, los cuales se convertirían en procesadores multipropósitos, multinúcleos, que después servirían para organizar y crear computadores de cómputo paralelo. Continuemos. En el año 1957 nace Atlas. Atlas fue una computadora que, aunque podemos rastrear los inicios de la construcción, o al menos del diseño de Atlas, para inicios de la década de los 50, no sería hasta el año 1957 que esta computadora sería presentada al público en general. Y luego, en 1962, luego de unos años de uso, esta computadora sería catalogada como una supercomputadora y sería de las primeras en ser clasificada de esta manera. Esta estuvo en uso hasta poco más de 10 años después, hasta el año 1975. Estaba hecha sobre la arquitectura Manchester Mark, la cual consistía de dos microprocesadores que podían operar de manera simultánea, dotando a Atlas del paralelismo computacional. A partir de la creación de Atlas,
las empresas se empezarían a interesar más por la computación en paralela y irían desarrollando muchísimas computadoras más de este estilo. En la década de los 60 tenemos las supercomputadoras paralelas y el procesamiento vectorial. Y es que tenemos que en la década de los 60 hubieron muchos avances en la creación de computadores paralelos. Y es que se empezaron a explorar ideas de computadores mediante la unión de distintas computadoras que poseían uno o más procesadores, tal y como lo pueden ser un array de estas. Para ganarlo de una manera visual, es una computadora conectada a otra computadora o una lista de computadoras conectadas entre sí. Asimismo, el procesamiento vectorial nacía esta misma década. Este procesamiento se caracteriza por ser capaz de ejecutar operaciones matemáticas sobre múltiples datos de forma simultánea. Este tipo de procesador fue ampliamente utilizado al momento de realizar supercomputadores destinados a investigación científica, gracias a que sus instrucciones vectoriales eran del tipo SIMD o Single Instruction Multiple Data, por lo que mediante una simple instrucción era capaz de procesar mucha data o mucha información. También en la década de los 60 tenemos el desarrollo de la Iliad IV. La Iliad IV fue la primera computadora paralela supermasiva y estaba compuesta por 64 float point units y un solo CPU, aunque principalmente pues se tenía pensado de que en vez de 64 FPU tuvieras 256 y 4 CPUs por cuadrante. Hay que tener en cuenta que, como ya lo había mencionado antes, las supercomputadoras se componen por computadoras conectadas a otras computadoras. A estas computadoras conectadas a otras computadoras lo que se llama cuadrante. Esto no se logró por falta de presupuesto. Sin embargo, para el año 1972, luego de construir el primer cuadrante, 64 procesadores, o sea, de 64, perdón, un cuadrante que tenía 64 procesadores, fue enviada a la NASA en 1975 para finalmente ser conectada a la red ARPANET, siendo la primera computadora de este tipo en estar disponible en la red, ganándole a la Cray One por tan solo un año o 12 meses. A continuación, en 1976 tenemos a la Cray One. Esta fue una supercomputadora creada por Cray Research. Esta fue anunciada en el año 1975 y aunque su primera versión fue instalada en el laboratorio de Los Álamos, en Nuevo México, en Estados Unidos. Es de recordar que el laboratorio de Los Álamos fue este laboratorio que sirvió para la creación, el desarrollo, uno de los puntos principales durante la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de la bomba atómica. La Cray One implementó satisfactoriamente el diseño de un procesamiento vectorizado. Estos sistemas mejoraron considerablemente el rendimiento de las operaciones matemáticas, realizando mejoras en los registros y las memorias. Luego, casi 10 años después, en 1986, llega la creación de la Connection Machine. Cuando hablamos de una Connection Machine, es importante tener en cuenta que solo hacemos referencia a una de las varias supercomputadoras paralelas masivas que buscaban investigar alternativas a la tradicional arquitectura de von Neumann. Cada una de estas Connection Machine tenía 4 KB de RAM y, dependiendo de la configuración, tenían tantos como 65.536 procesadores individuales que eran capaces de tan solo procesar un bit por vez, volviéndolos extremadamente simples en lo que se refiere a los procesadores. Sin embargo, al ser tantos procesadores individuales conectados entre sí, pues crecían en rapidez. Estos LEDs que podemos ver en la parte, en la imagen que podemos ver aquí de la Connection One, de la Connection Machine, indicaban el estado de la máquina en ese momento. Luego, en la década de los 90 surgen distintas tecnologías. Durante la década de los 90
hubieron muchos avances en lo que se refiere a la expansión de la computación paralela. Por ejemplo, durante el año 1992 se fundó el MPI, o Message Pacing Interface, la cual se convirtió en un estándar para la programación paralela. Y hablando de programación, durante el año 1996 nace lo que vendría siendo Java. Este lenguaje de programación se populariza rápidamente debido a la programación paralela, ya que gracias a su portabilidad y a la manera en la que se ejecutaba, era ideal para programar las supercomputadoras o la programación paralela. Luego tendríamos lenguajes como C# que también sirven para la programación paralela. Ok, seguimos. Que también se desarrolló la supercomputadora ASCII Red o ASCII Red, la cual alcanzó por primera vez el petaflop de operaciones de float points por segundo. También se llevó a cabo la primera conferencia internacional sobre computación paralela y distribuida. La ASCII Red es la red de computadores que podemos ver en la imagen de arriba a la derecha. Ok, siguiendo, en la década de los 2000 fue una época de rápido crecimiento. Por lo general, la década de los 2000 fue una década, como lo he mencionado, de amplio crecimiento para todas las áreas. Sin embargo, para la computación paralela se fue desarrollando de una manera igual de rápida, ya que se desarrollaron nuevas arquitecturas y una gran cantidad de nuevos procesadores, al igual que las creaciones de nuevas GPU, que bueno, veremos un poco más adelante cómo se implementaban las GPU en la arquitectura paralela. Ok, estos avances tuvieron un impacto significativo en una amplia gama de campos científicos y de ingeniería, desde la física y la química hasta la biología y la ingeniería financiera. Luego se llevaron a cabo el lanzamiento de la supercomputadora IBM Blue Gem. Esta supercomputadora fue la primera en superar el petaflop. Bueno, no fue la primera fue la anterior que he mencionado. Sin embargo, esta alcanzó un rendimiento de 3,28 petaflops. Esa Blue Gem de IBM utilizó 294.912 procesadores, los cuales es una gran cantidad comparada a las supercomputadoras que ya se habían desarrollado antes, la cual se componían de cuadrantes de 4 y que se querían elevar hasta 64 procesadores. Así que 294.912 procesadores eran una gran cantidad, y esta fue diseñada para aplicaciones científicas como la simulación de proteínas y el descubrimiento de fármacos, que era lo que mencionaba al principio de la presentación de la línea de tiempo en las aplicaciones. Ok, luego en el año 2010 llega la IBM Watson. El lanzamiento de la supercomputadora IBM Watson ganó mucha fama por la victoria en el concurso de preguntas y respuestas Jeopardy. Watson utilizaba una arquitectura paralela masiva con 2.880 núcleos PowerPC y una gran cantidad de memoria distribuida. Luego en el 2017 tenemos a la supercomputadora Summit. Esta supercomputadora alcanzó un rendimiento de 148,6 petaflops. Summit utilizó 4.608 nodos Power 9, con 22 núcleos y cada uno con 6 GPU NVIDIA Tesla. Aquí ya podemos ver la integración de lo que vendría siendo la GPU, recordando que las primeras supercomputadoras, las primeras GPU que se incluyeron a la computación paralela fueron las de la línea de NVIDIA CUDA. También está aquí la NVIDIA Tesla, que son unas gráficas bastante potentes, que NVIDIA Tesla, por ejemplo, tiene varias líneas que no solamente se destinan a la formación de
supercomputadoras, sino que también se utilizan en otras áreas como lo que vendrían siendo el gaming y el diseño gráfico. Esta fue diseñada para aplicaciones científicas como la investigación del cáncer y el desarrollo de nuevos materiales. Hablando de nuevos materiales, es importante destacar de que, bueno, una de las limitaciones que se tiene a nivel de supercomputadoras, como los podemos ver aquí, o sea, como lo estamos viendo de arquitectura paralela, es el descubrimiento de nuevos materiales, ya que nos vemos limitados por la falta de un superconductor a temperatura ambiente. Al tener un superconductor a temperatura ambiente que no tenga que llevarse a temperaturas extremas bajo el cero, para poder sacarle su máximo rendimiento, entonces la computación paralela y la computación en general, y muchas otras áreas pues podrán evolucionar de una manera nunca antes imaginable. Ok, seguimos en el año 2019 con la supercomputadora Fugaku. Este lanzamiento de la supercomputadora Fugaku alcanzó un rendimiento de 415 petaflops, y Fugaku utilizó 158.720 nodos Fujitsu A64FX con 48 núcleos cada uno, y fue diseñada para aplicaciones científicas como la simulación del clima y la investigación del genoma. Y en la actualidad tenemos lo que vendría, bueno, aquí dice año 2021, pero hago referencia que en la actualidad, porque la supercomputadora Frontier es actualmente la supercomputadora más potente que existe en el planeta. Este lanzamiento de la supercomputadora Frontier, durante el lanzamiento de la computadora Frontier alcanzó un rendimiento de 1.1 exaflop. Frontier utilizó 1920 nodos HP Cray con 64 núcleos cada uno y 4 GPU Nvidia AI. Al lanzamiento de la supercomputadora Frontier, esta supercomputadora fue la primera en superar el pentaflop, y que bueno, alcanzó el rendimiento de 1.1 exaflop. Cuando digo que fue la primera en superar el pentaflop, me refiero a la unidad, que fue la diferencia que mencioné hace rato, que la computadora, bueno, un par de computadoras anteriormente dije que había sido la primera en superar el pentaflop en unidad, pero no, esta fue la que superó el pentaflop en unidad, y llegó hasta el 1.1 exaflop. Y bueno, eso es todo en la línea del tiempo hasta la actualidad, desde el año 1945 hasta el 2021. Actualmente el desarrollo de la computación paralela sigue, y cada día se investigan nuevas maneras en las que se pueden realizar supercomputadoras mucho más eficientes y eficaces que las supercomputadoras anteriores, tal y como lo hemos visto a lo largo de la historia. Muchas gracias por quedarse hasta el final, y espero que el video haya sido de su agrado.